Buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de Estadística 2, el cual hemos venido desarrollando. En este nuevo año, pues, hemos observado cómo se ha desenvuelto el tema de la pandemia, en el cual los contagios han evolucionado. La universidad ha tomado ciertas decisiones con respecto a la alternancia y creo que hasta febrero no se cambiará ese tema. Nosotros ya sabíamos pues que esta clase venía grabada. Yo les dejé un taller, les envié toda la información, espero que hayan trabajado. La idea con ese taller es que cuando ustedes hagan los cálculos tanto para la muestra de 20 como para la muestra de 30, y al obtener el resumen de todas las muestras que ustedes como estudiantes escogieron, podamos llegar a la conclusión del teorema central del límite, en el que decimos que la media de las medias muestrales tiende a ser la media poblacional. Entonces, entre más grande es la muestra, más nos aproximamos a la media poblacional. De igualmente, entre más muestras hago, también me aproximo obviamente hacia la media poblacional. Entonces nosotros la media muestral la vamos a utilizar como un estimador de la media poblacional. De aquí parte en gran medida todas las hipótesis que vamos a hacer con base en las técnicas de muestreo. Vamos a hacer inferencia sobre los parámetros de la población basado en las observaciones que hacemos en el muestreo. Asimismo, por ejemplo, nosotros en muchas conclusiones que oímos popularmente, por decir, sobre el COVID, ¿sí?, podríamos elegir una muestra y determinar, por ejemplo, entre las personas que se contaminan, cuál es el impacto de los que no están vacunados y cuál es el de los que sí están vacunados. De hecho, ya hay algún seguimiento, por ejemplo, en la efectividad de las vacunas. Entonces, en un informe que se hizo más o menos hace unos 8 días, a finales del año pasado, había ya una estadística de la efectividad de las vacunas en términos de mortalidad, y básicamente se mostraba una curva en donde la más efectiva era AstraZeneca, una a la que le tememos mucho. Luego estaba Sinovac, que era la que en Colombia se usó primero porque fue la que tuvimos acceso, y más abajo aparecían otras de las marcas que se aplicaron. Entonces, esas cifras son válidas, es decir, si yo identifico la ficha técnica, es cuál fue el método de muestreo, cuándo fue la fecha en que se tomó la muestra, qué tipo de muestreo se hizo, todos los temas que vimos en el capítulo 8 nos van a conducir a tener cierta seguridad sobre la muestra que se haya tomado y las observaciones. Y ahora vamos a entrar en el tema
de lo que hemos llamado los límites y los intervalos de confianza. Entonces, a continuación, en el capítulo 9 del libro, les pido por favor se ubiquen en la página 297. Vamos a compartir y vamos a adelantar algo de este tema. Muy bien. Entonces, lo que ya sabemos es que nosotros usamos el muestreo para hacer estimaciones que nos van a permitir conocer la población. Pero además necesitamos definir unos intervalos de confianza en donde esas estimaciones son pertinentes, donde funcionan. Y a eso vamos a hablar de lo que es el nivel de confianza. Entonces, un ejemplo aquí en la introducción, vamos a entrar, dice, en el capítulo anterior se inició el estudio de la estadística inferencial y en él se presentaron las razones y los métodos de muestreo. No la vamos a repetir, aquí están, en gran medida es un ahorro de costos, un ahorro de tiempo y en cierta medida que hay cierta garantía sobre los resultados gracias a algunas leyes que ya hemos visto. Muy bien, existen varios métodos de muestreo. El aleatorio simple es el que más se utiliza, sin embargo, habíamos visto también que hay muestreo aleatorio sistemático, hay muestreo aleatorio estratificado y hay muestreo aleatorio por conglomerados. Digamos, las muestras se utilizan para hacer estimaciones sobre las poblaciones, sobre los parámetros de las poblaciones. Voy a permitirme pintar aquí, digamos, un ejemplo. Entonces, si nosotros decimos que tenemos parámetros en una población, cuando elegimos la muestra utilizando un sistema probabilístico, entonces tenemos estadígrafos o estadísticos en la muestra. Lo interesante es que nosotros utilizamos los estadísticos como por ejemplo X barra, que es la media, S, que es la desviación estándar, o en otros casos P, que es la proporción, para estimar parámetros de la población, como mu, que es la media de la población, como sigma, que es la desviación estándar de la población, o como pi, que es la proporción en el caso de la población. Entonces, aquí nosotros decimos que hacemos
estimaciones puntuales, cuando yo tengo la media muestral y desconozco particularmente la media de la población, pues lo que hago yo es que tomo una muestra y a las observaciones les calculo la media y con esa media muestral hago una estimación puntual de la media poblacional. Entonces vamos a hablar de eso en este capítulo y particularmente eh, de otra cosa súper importante, y es que eh, en estadística nosotros intentamos aproximarnos mucho en nuestras estimaciones. Por lo tanto, generalmente no solamente trabajamos el estimador puntual, sino que hablamos de un intervalo de confianza. Vamos a leer algo acerca del libro. Entonces, digamos, dice, en este capítulo, que es el capítulo 9, la página 298, se estudian diversos aspectos importantes del muestreo. El primer paso es el estudio del estimador puntual. Un estimador puntual consiste en un solo valor deducido de una muestra para estimar el valor de la población. Ya lo explicamos. Un estimador puntual de un solo valor. Un enfoque que arroja más información consiste en presentar un intervalo de valores del que se espera que se estime el parámetro de la población. Dicho intervalo de valores recibe el nombre de intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Volviendo acá a nuestro gráfico, si yo tengo una distribución normal en una muestra y tengo el valor de X barra, que es la media muestral, entonces yo podría hacer una estimación puntual acerca de cuál es el valor de mu. Sin embargo, pues la práctica es que nosotros definimos un área de la distribución que corresponde a la probabilidad, en este caso la confianza, un intervalo que nos dice que mu se encuentra con toda probabilidad entre estos dos límites que llamamos z y menos z. Entonces, menos z a la izquierda, porque recordemos que aquí se considera a los sigmas. Entonces, si nosotros trabajamos con una distribución normal estandarizada, podemos hallar el intervalo de confianza. Nosotros habíamos dicho originalmente que z era igual a x menos mu sobre
sigma. Ahora, como no vamos a trabajar con mu directamente, entonces tendríamos que estimar ese z con una probabilidad y diríamos que debajo de la curva en un 90%, en un 95%, tenemos la confianza de que la media poblacional se encuentra alrededor de esta media muestral. Entonces, esa confianza está muy relacionada con el tamaño de la muestra y con la amplitud del intervalo. Entonces, volvamos a nuestro libro. Entonces, estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media. Un estimador puntual es un estadístico único para calcular un parámetro poblacional. Suponga que Best Buy desea estimar la edad media de los compradores de televisores de plasma alta definición. Selecciona una muestra aleatoria de 50 compradores recientes, determina la edad de cada uno de ellos y calcula la edad media de los compradores de la muestra. La media de esta muestra es un estimador puntual de la media de la población. Yo puedo decir, bueno, de acuerdo a la muestra que hice, estimo que la media de la población en edad es tanto. Entonces, el estimador puntual es un estadístico calculado a partir de información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. Bueno, en eso nos hemos afirmado. La media muestral X barra no es el único estimador puntual de un parámetro poblacional. Por ejemplo, P, que es una proporción muestral, es un estimador puntual de pi y la proporción proporción poblacional. Y S, la desviación estándar muestral, es un estimador puntual de sigma, la desviación estándar poblacional. Y ahora vamos a hablar del tema de los intervalos de confianza. Entonces, como nos dice el libre, aunque se espera que el estimador puntual se aproxime al parámetro poblacional, sería conveniente medir cuán próximo se encuentra en realidad. Un intervalo de confianza sirve para ese propósito. Entonces nosotros podemos establecer dos límites, un límite inferior y un límite superior, que nos va a ayudar a definir digamos, la confianza de que estamos bien orientados haciendo la estimación. Veamos este ejemplo y nos vamos a usar Excel. Por ejemplo, se estima que el ingreso anual medio de los trabajadores de la construcción del área de Nueva York es de $85,000. Un intervalo de este valor aproximado puede oscilar entre 81 y $89,000. Para describir cuánto es posible confiar en que el parámetro poblacional se encuentre en el intervalo, se debe generar un enunciado probabilístico. Por ejemplo, se cuenta con 90% de seguridad de que el ingreso anual medio de los trabajadores de la construcción del área de Nueva Jersey se encuentra entre 81 y 89. Ahora vamos a verificar eso. Entonces dice, intervalo de confianza. Conjunto de valores que forma a partir de una muestra de datos, de forma que exista la posibilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto o una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. Hay dos versiones que vamos a trabajar aquí para calcular el intervalo de confianza, antes de entrarnos a meter en los datos y a manipular Excel. Una es que utilizamos datos de la muestra para calcular mu con X barra, mientras que la desviación estándar de la población es conocida.
por alguna razón la conocemos y desconocemos mu. Otra opción ocurre, dice, utilizamos datos de la muestra para calcular mu con X barra, mientras la desviación estándar de la población es desconocida. Aquí tenemos que acudir a una metodología un poco diferente que la vamos a ver más adelante. En este caso, sustituimos la desviación estándar de la muestra por la desviación estándar de la población, sigma. Arriba conocíamos sigma, acá ya en la segunda versión no lo conocemos. Y entonces hay diferencias importantes en estas dos situaciones. Aquí hay algo interesante que quiero que veamos antes de entrar a la fórmula, sobre todo por el tema de la desviación estándar. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos, la media muestral y la desviación estándar. Entonces, recuerde que la distribución muestral de la media es la distribución de todas las medias muestrales X barra con tamaño de la muestra N de una población. Se conoce que la desviación estándar de la población, sigma, a partir de esta información y el teorema central del límite, sabemos que la distribución muestral sigue una distribución de probabilidad normal, ya lo habíamos dicho, con una media mu y una desviación estándar. Y este es importante, aquí ya decimos que las medias muestrales siguen esa distribución de probabilidad normal con una media mu, pero la desviación estándar se ha afectada por la raíz de n. Entonces recuerde también que este valor recibe el nombre de error estándar. Por lo tanto, dice, el teorema central del límite nos permite afirmar lo siguiente con respecto a los intervalos de confianza utilizando el estadístico Z. Primero, el 95% de las medias muestrales seleccionadas de la población se encontrará dentro de 1.96 errores. Esto, siguiendo pues la ley empírica. Y el 99% de las medias muestrales se encontrará a 2.58 errores de la media poblacional. Vamos a ver acá en GeoGebra. Tenemos esta distribución, este es el software GeoGebra en el módulo probabilístico. Aquí tenemos lo que llamaríamos la distribución normal. Vamos a definir las dos colas. En el caso de cuando X es menor de 1.96 y este vector de X 1.96. Entonces tenemos dos colas. Acá hay 0.025 y acá hay 0.025. La suma de las dos colas da 0.05. Pero si nosotros lo vemos como un intervalo, que en este caso es esta llave cerrada, podemos observar que entre esos dos valores está el 95% de probabilidad. Entonces, este sería el intervalo de confianza del 95%. Si yo quisiera un intervalo de confianza del 99%, pues como dice en este capítulo del libro 258 y 258,
nos va a dar efectivamente el 99% de las probabilidades. Hay siempre una pequeña cola al lado izquierdo y otra pequeña cola al lado derecho. Es decir, si a pesar de que tenemos una probabilidad del 99% de que la media poblacional se encuentre alrededor de la media muestral, puede existir un 1% de probabilidad que esté por fuera de ese intervalo de confianza. A un lado hay una cola que equivale, en este caso, a 0,005 y al otro lado hay otra que es de 0,005. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Les dice los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza y reciben el nombre de intervalo de confianza del 95% e intervalo de confianza del 99%. Digamos que en la mayoría de los casos de mercadeo se utiliza el 95%. En los casos de calidad se utiliza el 99% y probablemente unos intervalos de confianza todavía más altos. Entonces, aquí tenemos lo mismo que hemos visto en GeoGebra, el valor de Z, el 95% en interior, acá la cola, cuando el 95% de probabilidad está en intervalo de confianza, pues las colas en donde podría haber un error corresponden a una suma del 5%, en este caso sería el lado izquierdo 0,025 y el lado derecho 0,025. Aquí tendríamos el error estándar de la media que indica la variación de la distribución de las medias muestrales. De ahora en adelante vamos a usar este error estándar que lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora sí, para explicar estos conceptos, veamos este ejercicio. Dice, la compañía de alimentos del monte distribuye duraznos en tazas de 4 onzas. Para asegurarse de que cada lata contenga por lo menos la cantidad que se requiere, Del Monte establece que el proceso de llenado debe ser de 4,01 onzas de duraznos y de almíbar. Entonces, vamos a definir, entonces esto se llama intervalos de confianza. Pues tenemos la población, la media, la desviación estándar, tenemos la muestra, tenemos, caramba, entonces las variables aquí se llama M, aquí se llama, aquí la vamos a manejar con la fuente
the symbol. En cambio, la medida se llama aquí barra, la medida muestral se llama S y el tamaño se llama N. Aquí vamos a definir el intervalo de confianza. Podríamos decir el tamaño suma de las colas probabilidad de la cola. Entonces, aquí calcularíamos el menos z, perdón, z este z de aquí, vamos a poner un menos, que es el del lado izquierdo, aunque en últimas las dos z son iguales. Espero que vaya quedando. Estos son los títulos. Acá sería límite inferior, límite superior. Entonces, los datos los vamos a trabajar en esta línea. Muy bien. Entonces, el ejercicio... Un poco esto de aquí. Muy bien. Vamos a traer el enunciado. Dice la media 401, la media de la población. Y así 401 es la media de la población. Por supuesto, no toda lata contendrá exactamente 401 onzas de almíbar. Algunas latas contendrán más o menos almíbar. Suponga que la desviación estándar del proceso es 0,04. Digamos que ya conocemos esa variación. Tenemos esos dos datos de la población. También suponga que el proceso se rige por una distribución de probabilidad normal. Ahora, se selecciona una muestra aleatoria de 64 latas. Entonces, tamaño de la muestra 64. Y se determina la medida de la muestra. Esta es de 4,015 onzas. 4,015. Entonces, la media 4,015. El intervalo de confianza del 95% de la media poblacional de esta muestra en particular es, y entonces aquí aparece la fórmula que dice que
es X barra más o menos sigma, perdón, Z por sigma dividido por la raíz de n. Vamos a calcularlo usando Excel. Entonces, el intervalo de confianza, 95%. Eso quiere decir que las colas serían 1 menos el 95% dividido 2. Entonces tendríamos la cola y con eso, con esa probabilidad del lado izquierdo, la otra, la del lado derecho, sería 1 menos este mismo valor. Entonces tenemos las dos. Podríamos calcular tanto el menos z como el z. Vamos a hacerlo aquí usando la función estadística es invertida, distribución normal estándar. Tenemos la probabilidad y como nos decía el libro, esa probabilidad en este caso del lado izquierdo es menos 1,96 y del lado derecho sería 1,96. En otras palabras, tenemos esos dos valores. ¿Cuál sería el límite inferior entonces? El límite inferior es X barra menos Z, porque voy a usar el negativo menos. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle X barra más el Z del lado izquierdo por la desviación estándar de la población dividido la raíz de n, el tamaño de la muestra. Tendríamos entonces que el intervalo, el límite inferior sería 4,005 y el límite superior tendríamos la misma X barra más, en este caso utilizaríamos el Z del lado positivo por sigma dividido raíz del tamaño de la muestra. Entonces, tenemos que el límite inferior es 4,005 y el límite superior 4,025. En este caso, onzas. Eso nos daría la confianza que la media poblacional se encuentra entre estos valores una vez que hemos determinado que la muestra tiene una media en el peso de 4,015. Esto significa, aquí podemos determinar, por ejemplo, la diferencia que hay. Yo podría restar
podríamos decir que hay una diferencia de 0,010 a la izquierda y a la derecha de X barra. Entonces, aquí tenemos los mismos valores, efectivamente. Y es que se movería 4015 más o menos este valor. Y eso nos dice que el nivel de confianza del 95% se encuentra entre 4005 y 40025. Nosotros hicimos una aproximación, sí podríamos también utilizar otro decimal y probablemente ya nos estaría dando lo mismo que la página del libro por aproximación. Entonces, el nivel de confianza del 95% se encuentra entre estos dos valores. Entonces, en este caso, la media de la población se encuentra en ese intervalo, pero no siempre va a pasar así. En teoría, si uno selecciona muchas muestras, eventualmente el 5% de esas muestras te van a conducir a que la media poblacional no se encuentre debajo de este 95% de probabilidad o 99% de probabilidad que esté en este lado. Pero ese es un tema que vamos a tratar en el capítulo siguiente. Por ahora vamos a estimar, digamos, el intervalo de confianza. Cuando ustedes ven una ficha técnica de una encuesta, siempre les van a decir el método de muestreo, si es sistemático, si es estratificado o una combinación, o si es un muestreo aleatorio por conglomerados, como ya lo explicamos. También les van a decir de qué tamaño es la muestra y les van a decir el intervalo de confianza. En este caso, pues nosotros el intervalo de confianza siempre sabíamos cuál es el Z. A uno le dicen es el 95%, el 90%, entonces uno sabe con qué confianza se hizo la encuesta. Entonces, este es un dato que va a depender del investigador. Cuando yo tengo que trabajar, digamos, con mucho más precisión o cuidado, como en el caso de calidad, como en el caso de los celulares o equipos electrónicos, la confianza tiene que ser muy grande. Entonces aquí tenemos en la página 302 la fórmula que nos dice cómo se calcula el intervalo de confianza de una media poblacional con una sigma conocido. Y aquí tenemos lo que acabamos de utilizar. La fórmula de X barra más o menos. El menos es para el límite inferior y el más es para el límite superior. Entonces, aquí preguntamos, por ejemplo, dice, en esta fórmula Z depende del nivel de confianza. Por consiguiente, con un nivel de confianza del 92%, el valor de Z en esa fórmula es de 1,75. Veámoslo acá. Si yo le digo que es menos 1,75 en el lado izquierdo y en el lado derecho 1,75, ahí estamos viendo que nos está diciendo que es el 0,92.
es el área sombra de la curva, el intervalo de confianza. Las colas, ¿cuánto serían? Entonces, aquí vemos en GeoGebra el intervalo de confianza y acá vemos las colas. Entonces, una cola es 0,5 y 0,5 y las dos colas suman, perdón, una cola es 0,4, la otra es 0,4, las dos colas suman 0,8. Claro que suman 0,8 porque el área bajo la curva que está alrededor de equiparra suma 92%. Muy bien. Aquí tenemos para unos niveles de confianza, el 80%, el 94%, el 96%, unos valores de Z. Entonces, pues ya sea que nosotros los aprendemos de memoria, uno se aprende, cuando es de dos colas, se aprende el valor de 95, es el más común y es, por ejemplo, el valor que utiliza casi siempre SPSE. Pero de otra manera en Excel nosotros podemos definir el nivel de confianza. Muy bien. Veamos a ver este ejercicio, por ejemplo, la página 302. La Asociación de Administración Americana desea información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo, es decir, de productos populares y retail. Desde una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de $40,420 al año. La desviación estándar de la muestra es de 2050. A la asociación le gustaría responder las siguientes preguntas. Entonces, vamos a llevarnos este pedacito del ejercicio. Aquí hay algo interesante. Bueno, vamos a llevarnos, lo trabajamos y luego venimos a hablar de lo interesante. Voy a copiar los títulos para trabajar. Entonces, en este caso se llamaba compota de alimento. Y acá, este ejercicio se llama salario anual de gerentes. Entonces, caramba, ya me empezó a volver lento. Muy bien. Tenemos 256 gerentes. La media que resultó de la muestra es 45,420 y la desviación estándar es de 250. Miren que aquí no estamos trabajando, estamos asumiendo que la desviación estándar de la población es la de la muestra, 2050. Entonces, el intervalo de confianza me dicen, ¿cuál es la media de la población? De la media de la población nosotros estimamos que está alrededor de $45,420,000. $420. ¿Cuál es el conjunto de valores razonable de la media poblacional? Entonces, aquí yo podría decir que depende del intervalo de confianza.
Dice, ¿cuál es la media de la población? En este caso se ignora. Se sabe la medida de la muestra, que es 45.420, y de ahí esa sería una estimación de la población, porque corresponde, digamos, al estadístico que apunta a la medida poblacional. Entonces, es un estimador puntual de esa medida muestral de la medida poblacional desconocida. El conjunto de valores para una confianza del 95%, ¿cuál sería? Entonces, aquí hablamos de una confianza del 95%. Nosotros aquí decimos que esto es más 1 menos la confianza dividido 2, porque es el tamaño de la cola. Tenemos entonces acá tenemos 1 menos la cola del lado. Entonces, desde el lado izquierdo ya sabemos que siendo el 95%, el valor para dos colas de Z es 1,95 del lado izquierdo y 1,96 en el lado derecho. El límite inferior sería entonces AX barra más, este sería negativo, por sigma dividido por la raíz del tamaño de la muestra. Y tenemos ese valor, 45.169. Veamos el lado derecho, sería X barra más, en este caso, el Z positivo por sigma dividido raíz del tamaño de la muestra. Le quitamos los decimales y podríamos afirmar, voy a hacer un cálculo para saber qué es lo que se suma a la izquierda y qué es lo que se suma. Entonces sabemos que el límite inferior es X barra menos 255 y el límite superior es X barra más 251. Observen lo siguiente. Yo podría calcular cuál es el valor, digamos, de sigma dividido, de Z, que en este caso es Z por sigma dividido la raíz del tamaño. Y eso nos debe dar precisamente los 251 que hay al lado izquierdo y al lado derecho. Si vamos al libro, entonces efectivamente dice cuál es el conjunto de valores razonables. Entonces la asociación decide utilizar un nivel de confianza del 95% con la fórmula que ya sabemos de X barra más o menos Z por sigma sobre raíz de N. Entonces nos da 251 a la izquierda y 251 a la derecha, que son los mismos valores que hemos copiado. El límite inferior es 45.169, aquí lo tenemos, y el límite superior es 45.671.
Estos puntos extremos reciben el nombre de límites de confianza. Entonces, el grado de confianza o nivel de confianza es del 95% y el intervalo de confianza abarca estos dos valores de 45.169 a 45.671. Con frecuencia, el más o menos 251, que es la diferencia de la izquierda y la diferencia de la derecha, se conocen como margen de error. Bien, entonces vamos a ver cómo se han interpretado estos resultados. Suponga que selecciona varias muestras de 256 gerentes, tal vez varios cientos de muestras. Entonces, para cada muestra calcula la media y después construye un intervalo del 95%. Puede esperar que alrededor del 95% de intervalos de confianza contenga la media de la población. Cerca del 5% de los intervalos no contendrá el ingreso medio poblacional. No obstante, un intervalo de confianza particular contiene un parámetro poblacional o no lo contiene. Entonces, aquí tenemos el mismo dibujo. Eventualmente, todas las muestras estarían en estos rangos. Pero habrá algunas que no. Y ese es el tema de qué decisión tomamos, pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces nos vamos a la página 305, al que llaman numeral de autoevaluación. Les pido el favor que hagan este ejercicio. Yo les voy a dar un tiempo y ustedes suben la información. Entonces, yo me voy a tener aquí, ya regreso y desarrollamos ese ejercicio. Bueno, en este ejercicio que ustedes acaban de hacer, usted habla de una franquicia de restaurantes de comida rápida. Entonces, la idea es que se preocupan acerca de las ventas diarias de los restaurantes, que tiende a seguir una distribución normal. La desviación estándar de la distribución de ventas diarias es de $3,000. Una muestra de 40 restaurantes dio como resultado que las ventas medias diarias sumaban $20,000. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la media poblacional? Entonces ya sabemos que la media poblacional la vamos a estimar basados en la media muestral. ¿Cuál es la mejor estimación de la media poblacional? ¿Qué nombre recibe este valor? Pues es el intervalo de confianza. Y es la mejor estimación. Ahora, construya un intervalo de confianza del 99% de la media poblacional e interprete el intervalo de confianza. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a copiar acá los títulos. Voy a eliminar este. Me voy a traer la instantánea del ejercicio. La copio y ya tengo los datos para trabajar. Muy bien. Entonces dice que la desviación estándar, que es conocida desde 3,000, el resultado de la muestra es 20,000
la media y el tamaño de la muestra es de 40 restaurantes. El intervalo de confianza que nos pide nuestro cliente, en este caso nos están dando la base sobre la cual nosotros debemos investigar. Entonces, aquí decimos que para calcular el Z, aunque realmente aquí ya sabríamos que menos 258 y 258. De hecho, el libro lo asume, que yo lo estoy calculando, pero vean, hagámoslo. Entonces sería más 1 menos la confianza dividido 2 porque son colas. Entonces aquí tenemos un error. Ok. Entonces, tenemos menos 258 y más 258. El límite inferior sería entonces x barra más este z, que al ser negativo daría menos, por sigma dividido por la raíz del tamaño de la muestra. Vamos a quitarle los decimales. Tendríamos ese valor. En el otro caso sería la media más el valor positivo por sigma dividido la misma raíz de n. Podríamos decir entonces que el intervalo de confianza se encuentra entre 18.778 y 21.222. Podríamos decir que el error sería el límite superior menos x barra 1222. Ese es, y la interpretación es eso. Entonces, si la muestra de 40 restaurantes nos dio $20,000 diarios en ventas, con una confianza del 99%, podemos afirmar que la media poblacional se encuentra entre 18.78 mil, o sea, es decir, $18,778 y $21,222. Esa es la interpretación de intervalo en confianza. Quiere decir que hay todavía, de todos modos, un 1% de probabilidad de error. Pero el 99% nos da esa confianza. Entonces, para trabajar, para la semana siguiente, les pido el favor que hagan los siguientes ejercicios. En la página 306, el ejercicio 7 y 8. Muy bien. Podemos hacer un ejercicio adicional.
Por ejemplo, hagamos este ejercicio 3 y 4. Vamos a Excel. Vamos a poner por acá. Vamos a copiar los límites o los títulos de las columnas. Muy bien. Entonces dice, se selecciona una muestra de 250 observaciones. Tamaño de la muestra, 250. De una población normal en la cual la desviación estándar poblacional se sabe que es 25. 25. La media de la muestra es 20. X barra es 20. Determine el error estándar de la media. Explique por qué se debe utilizar la fórmula 9.1 para determinar el intervalo de confianza del 95%. ¿Cuál sería el error estándar de la media? Bueno, entonces vamos aquí, dice, usamos el 95%. Ahora hablamos del error estándar. La cola entonces es más 1 menos el intervalo de confianza dividido 2. Ah, caramba. Acá 1 menos el valor de arriba. Tenemos el valor de Z positivo. ¿Cuál sería el error? El error sería sigma dividido la raíz es este valor. Ahora, el límite inferior sería X barra más el Z del lado izquierdo por el error. Y nos da un valor. Acá, para calcular el límite superior, sería X barra más el Z positivo por el que hemos llamado el error. Entonces, nos da que la media poblacional se encuentra entre 16.9 y 23.1. El margen sería entre el límite superior sería de 3.1. Ahora, hay una pregunta ya en el numeral siguiente
que aquí vemos, dice 4. Suponga que desea un nivel de confianza del 85%. ¿Qué valor utilizaría para multiplicar el error estándar de la media? Entonces, obviamente, Z ya no corresponde a esto, pero aquí lo único que tengo que hacer, como yo tengo ya todas estas hojas preparadas, es decir, nosotros estamos construyendo con Excel, no es que yo las tenga preparadas, sino que las vamos a ir construyendo así como lo estamos haciendo en esta clase. Entonces, yo aquí le digo que en vez de 0,85, 0, en vez de 0,95, 0,85. Y él recalcularía inmediatamente, ya Z del izquierdo es menos 1,44, Z del derecho es 1,44, el error de la media cambia y los márgenes del límite inferior y el límite superior también cambian. Vamos a hacerlo, punto 95, vamos a dejarlo ahí y vamos a copiar acá y aquí vamos a cambiar 0,85. ¿Para qué? Para que podamos observar la diferencia. Entonces, digamos que el error se mantiene el mismo, porque el error no depende de Z. El error entonces sería la desviación estándar dividido por la raíz de n, pero los intervalos sí cambian. Cuando yo hablo del 85%, estoy hablando de un intervalo más pequeño, entre 17,7 y 22,3. Vamos a verlo. Entonces, acá, por ejemplo, este intervalo es de 1,96 y 1,44. Vamos a verlo acá. Entonces, si yo le digo el intervalo para 1,96 negativo y 1,96 positivo, estamos hablando del 95%. Ya eso lo sabíamos porque lo hemos repetido. Acá, con este 1,44, vamos a ver qué cambia. Entonces, 1,44 menos 1,44 a la izquierda y menos 1,44. Miren que pasamos al 85% y que se reduce el intervalo de confianza. ¿Qué aumentó? Aumentó la posibilidad del error. ¿Por qué? Porque las colas son mucho más grandes que las que estábamos usando antes. Estamos hablando de colas de 0,75, es decir, del 7,5, una cola a la izquierda y el 7,5%. Al final ambas colas darían el 15%, porque claro, el intervalo de confianza da el 85%, la diferencia que hay con 100%. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí y vamos a continuar inmediatamente, pero con la segunda versión de búsqueda, que es cuando la desviación estándar de la población es desconocida.
Muy bien. Ahora vamos a entrar con una metodología un poco diferente, porque en este caso el muestreo, como vemos en la página 306, nos habla de que no conocemos tampoco la desviación estándar de la población. O sea, sigma es desconocido. Esto es lo más común, es decir, cuando nosotros estamos haciendo investigación, casi nunca conocemos la media poblacional ni tampoco la desviación estándar. Por lo tanto, esta metodología que vamos a abordar ahora es la más común. Vamos a ver cómo la aborda el libro de Lee. Entonces, suponga que uno de los siguientes estudios se relaciona con estudiantes de la Universidad de Virginia. Dice, el decano de la Facultad de Administración desea estimar la cantidad media de horas que los estudiantes de tiempo completo con trabajos remunerados cada semana. ¿Cuántas horas trabajan? Selecciona una muestra de 30 estudiantes, se pone en contacto con cada uno de ellos y les pregunta cuántas horas laboraron la semana pasada. De acuerdo con la información de la muestra, puede calcular la media muestral, pero no es probable que conozca o pueda determinar la desviación estándar poblacional sigma, que se requiere en la fórmula que hemos venido trabajando. Entonces, puede calcular la desviación estándar de la muestra y utilizarla como estimador, pero quizás no conocerá la desviación estándar de la población. Entonces, aquí empieza a aparecer que usamos la media de la muestra X barra para estimar puntualmente o en un intervalo de confianza la media poblacional, y ahora vamos a usar S, que es la desviación estándar de la muestra, para estimar la desviación estándar de la población. Otro ejemplo. La docente a cargo del asesoramiento de estudiantes desea estimar la distancia que el estudiante común viaja cada día de su casa a clases. Ella selecciona una muestra de 40 estudiantes, se pone en contacto con ellos y determina la distancia que recorre cada uno desde su casa hasta la facultad. De acuerdo con los datos de la muestra, calcula la distancia media de viaje, es decir, X barra. No es probable que se conozca o que encuentre disponible la desviación estándar de la población. Por lo tanto, de nuevo encontramos que la fórmula que hemos venido trabajando es de z por sigma sobre la raíz de n, queda obsoleta. Entonces, vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, a comienzos del siglo XX, un investigador trabajó este tema y encontró una solución. Entonces, por fortuna, se utiliza para la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar de la población, como veníamos diciendo. Es decir, se utiliza S para estimar sigma. No obstante, al hacerlo, no es posible utilizar la misma fórmula que veníamos trabajando. Como no se conoce sigma, no se puede utilizar Z. Entonces aquí cambiamos a una nueva distribución que se llama t-de-Student, que la inventó un señor William Cassett, experto cervecero. Esa es la distribución T. Entonces, estaba especialmente interesado en el comportamiento exacto de la distribución del siguiente estadístico, donde T, ya no hablamos de Z, sino T, es igual a X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n. Entonces,
Aquí ese es un estimador de sigma. Observen lo siguiente. En el gráfico 9.1, en color verde tenemos la curva, la campana de Gauss de la curva normal, donde está la distribución Z, con una media de mu igual a 0 y un sigma igual a 1. Ahora, la t-student tiene una distribución también simétrica y de campana, pero con mayor dispersión. Digamos, la curva es más achatada, pero podemos usarla para hacer una aproximación bastante buena tomando como desviación estándar la de la muestra. Entonces, la distribución T y la distribución normal estándar se muestran en esta gráfica. Entonces, la distribución T es más plana y se extiende más. Entonces, veamos las características. Las siguientes características de la distribución T se basan en el supuesto de que la población de interés es de naturaleza normal o casi normal. Como es el caso de la distribución Z, es una distribución continua. Como es el caso de la distribución Z, tiene forma de campana y es simétrica. No existe una distribución T, sino una familia de distribuciones T. Todas las distribuciones tienen una medida de 0 y una desviación estándar, difieren de acuerdo al tamaño de la muestra N. Y aquí es donde vamos a hablar de un factor nuevo que le llamamos grado de libertad. Existe una distribución T para un tamaño de muestra de 20 y otra para un tamaño de muestra de 22. La distribución estándar de una distribución T con 5 observaciones es mayor que el caso de una distribución T con 20 observaciones. La distribución T se extiende más y es más plana en el centro que la distribución normal. Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a la distribución normal estándar, pues los errores que se cometen al utilizar S para estimar sigma disminuyen con muestras más grandes. Entonces aquí sabemos que si tomamos muestras más grandes o mayor número de muestras, la aproximación de S a sigma va a ir mejorando. Digamos, como la distribución t-student posee mayor dispersión que la distribución Z, el valor de T, su nivel de confianza dado, tiene una magnitud mayor que el valor de Z correspondiente. Entonces, en la gráfica se muestran los valores de Z a nivel de confianza del 95 y el T para el mismo nivel de confianza cuando el tamaño de la muestra es igual a 5. En breve se explicará la forma que aquí tenemos en que se obtuvo T. Entonces tenemos la distribución normal. Para el 95% teníamos dos colas de 0,25 y era un Z del 1,96. En cambio, para el mismo 95%, pero aquí ya empezamos a hablar de unos grados de libertad que sí son 5, entonces tenemos que el T que corresponde es bastante más grande que el Z anterior. Es 2.776 y menos negativo en el lado izquierdo y 2.776 en el lado derecho. Entonces, son el mismo 95%, el mismo límite de confianza, pero un poco mayor el que se genera en T. Los valores para poder incluir mismo porcentaje. Entonces, aquí aparece que el intervalo de confianza de la media aparece una nueva fórmula, reemplazamos la 9.1 por la 9.2. Es X barra más T
por S sobre la raíz de n. Entonces aquí dice, para crear un intervalo de confianza de la media poblacional, una desviación estándar desconocida. Suponga que la población muestra edad normal o aproximadamente normal. Como ya sabemos por el teorema del límite central, o central del límite, este supuesto es que en el caso de las muestras grandes se van aproximando X barra a la media poblacional, pero en las muestras pequeñas pues no es tan seguro aproximarse. Aquí llegamos a este cuadro de toma de decisiones. Entonces se supone que la población es normal. ¿Se conoce la desviación estándar de población? Sí, utilice distribución Z. No se conoce, utilice la distribución T. Entonces vamos a ver el ejemplo que aparece a continuación. Lo único es que no vamos a usar la tabla que está en la parte inferior, sino que nosotros vamos a usar Excel. Entonces, vamos a llevarnos a la hoja de Excel. Vamos a crear nosotros podemos hablar entonces aquí de la población. Voy a copiar del otro, de esta hoja. Vamos a copiar esta parte, límite inferior, límite superior. Traer los títulos nomás. Muy bien. Aquí ya no estaríamos hablando ya estaríamos hablando de menos t. Ya no estaríamos diciendo entonces dice, un fabricante de llantas desea investigar la durabilidad de sus productos. Una muestra de 10 llantas, aquí está, tamaño 10, reveló una media muestral de 0,32 pulgadas de cuerda. 0,32. Con una desviación estándar de 0,09. 0,09. Entonces recuerden que esta es la desviación estándar de la muestra. Entonces dice, construya un intervalo de confianza del 95% de la media poblacional. Sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50.000 millas la cantidad media poblacional de la cuerda restante es de 30 pulgadas. Entonces, para comenzar, se supone que la distribución de la población es normal. En ese caso no hay muchas evidencias, pero tal vez la oposición sea razonable. No estamos hablando de un tamaño de la muestra muy grande, apenas de 10, pero vamos a suponer que sí es normal. No se conoce la desviación estándar de la población, pero sí la desviación estándar de la muestra. Entonces vamos a usar la fórmula 9.2. De acuerdo con la información dada, tenemos 0,32, S igual a 0,09 y N igual a 10. Para hallar el valor de T utilizamos una tabla. Entonces, el índice de confianza, estábamos hablando del 95%. Entonces, 0.95, en este caso es de 2 colas. Aquí nosotros le decimos más 1 menos
este valor, y t es igual a función invertida. Aquí aparece una T para una cola o una T de dos colas. La T de dos colas con la probabilidad del 5% y los grados de libertad sería n menos 1. Entonces el valor es de T es 2.26. De tal manera que ahora calculamos entonces X barra menos T por la S dividido la raíz de n. Eso nos daría el valor 0.2556 y el límite superior sería X barra más T por S dividido raíz del tamaño de la muestra. Entonces tenemos que el límite superior es 0.38, está entre 0.25 y 0.38. Podríamos estimar la diferencia de 0.064. Vamos a ver qué dice el texto o los valores que ha encontrado. Efectivamente, en su búsqueda aquí encuentra que para el 0.5 y un grado de libertad, aquí se llama GL en la tabla, de 9 es 2.62, que es el mismo valor que obtuvimos para T. Y utilizó ST. Entonces, la gran ventaja con Excel es que Excel te calcula el T, ya sea para muestras que se enfocan en dos colas, como en el caso nuestro, o en una cola. Vamos a ver en GeoGebra si tiene la T-Student. Entonces, no tenemos la T-Student. Aquí aparece la Student. Entonces, el grado de libertad, vamos a decir que es 9. Y aquí nos dio 2.62. O 2.26. A ver cuánto fue que nos dio. 2.26.2. Seamos más precisos, 2.26.2. Y acá 2.26.2. Ahí podemos observar que nos entrega que las colas suman el 5%. O sea que el intervalo de confianza en esta T-Student, aquí tenemos la distribución T-Student, es del 95%. Entonces, a partir de esta distribución, nosotros hacemos el cálculo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice dice que
más 0,32 más o menos 0,64. Vamos a ver acá, sí, aquí está el 0,64, mira. Entonces, en este ejemplo lo hemos resuelto no usando la metodología del libro, sino nosotros con nuestras herramientas. Veamos otro ejercicio. Este es un poco más sofisticado porque no nos están dando. Entonces, vamos a ver si podemos llevarnos los datos. Parece que no. Entonces, me lo voy a llevar y lo voy a copiar. Dice, el gerente de esta compañía de Florida desea estimar la cantidad media que gastan los clientes que visitan el centro comercial. Una muestra de 20 clientes reventa las siguientes cantidades. Entonces, vamos a eliminar esto. Vamos a poner acá esta tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es copiar los datos. 48.16, 42.22, 46.82, 51.45. Ahora verifico si me equivoco. Yo normalmente 23.78, 41.86, 54.86. Ahora la segunda fila, 37.92, 52.64. Si ustedes pueden convertir los datos, pues mucho más fácil. A veces sí se puede hacer. 52.64, 48.59, 50.82, 46.94, 61.83, 61.69. Y los datos de la tercera fila son 49.17, 61.46, 51.35, 52.68, 58.84 y 43.88. Entonces vamos a contar. Vamos a poner aquí cuántos datos tengo. Entonces yo le digo aquí función contar. ¿Qué cuento? Cuento. Entonces tenemos 20 valores. Ahora, ¿cuál es la media de esos valores? Entonces, la media, aquí tenemos promedio de este rango, que es el mismo. Nos da 49.348 aparentemente. Y la desviación estándar sería función estadística desviación estándar de la muestra. Sería el mismo rango y tendríamos entonces ese. Vamos a validar con el ejercicio a ver si hay algún error de digitación.
49.35 la media. Ah, perfecto, 49.35. Muy bien. Eso quiere decir que los datos están bien. Ok. Ahora veamos, sigamos el enunciado. Dice, ¿cuál es la mejor estimación de la media poblacional? Determine un intervalo de confianza al 95% e interprete el resultado. ¿Concluiría de forma razonable que la media poblacional es de 50? Entonces, la primera pregunta. Entonces, aquí sabemos que tenemos que trabajar con la T-Student. Para un nivel de confianza de 0.95, ya sabemos que las dos colas suman el 5%. Ahora, la T-Student sería, entonces, función estadística invertida, y aquí tenemos T. En este caso, una T de 2 colas. La probabilidad es esa 5%. El 95% del intervalo de confianza, la probabilidad se trabaja sobre la diferencia. Los grados de libertad son el tamaño de la muestra menos 1. Esos son los grados de libertad. Y tenemos un valor y nosotros podemos saber, entonces, si podemos concluir que razonablemente la media poblacional está en 50. Luego comparamos, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con 60? Entonces, más la media menos T por la desviación estándar dividido la raíz del tamaño de la muestra, que es n, me está poniendo lento el computador por alguna razón, a veces que se cae la internet. A ver, el 20, cerramos el paréntesis y da un valor que está entre 45, 13, y en el lado del límite de confianza superior sería la media más T por la desviación estándar S dividido la raíz de n. Entonces, sí podemos concluir a la primera pregunta que la media es 50, que está razonablemente entre 45 y 53. Pero luego pregunta, ¿y de 60? Entonces ya de 60, si nos vamos a revisar los resultados, vemos que 60 no estaría en el intervalo de confianza. Entonces probablemente yo no pueda presumir que la media sea 60. Para el primer caso, si presumía que era 50, está bien porque corresponde al intervalo de confianza. Muy bien. Entonces, este ejercicio lo hemos hallado. Aquí tenemos los dos valores 45. Entonces, dice, resulta razonable concluir que la media poblacional se encuentra en dicho intervalo. El gerente se preguntaba si la media podía haber sido 50 o 60. El valor de 50 se encuentra dentro del intervalo de confianza, pero el valor de 60 no se encuentra en el intervalo de confianza. De ahí que concluya que no es probable que la media poblacional sea de 60.
Pues aquí este es muy interesante porque los cálculos para construir un intervalo de confianza también se encuentran disponibles en Excel, ya lo vimos. La captura de la pantalla, bueno, aquí aparece el libro describiendo lo que ya nosotros hicimos. Entonces, vamos a hacer este nuevo ejercicio y ya yo les dejo de tarea. Entonces, como habíamos visto, tal vez en el numeral anterior, los ejercicios 7 y 8, ahora les voy a dejar el 13 y el 14. Entonces, tienen como tarea 4 ejercicios. En este caso, el de la página 312 o de 313 haríamos el 13 y el 14. Nosotros ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio para reiterar cómo se calcula. Entonces dice, Dottie Kliman, de una compañía de galletas, vende galletas en 50 lugares del área de Filadelfia. La señora está interesada en el ausentismo de sus trabajadoras. La siguiente información se refiere al número de ausencias de una muestra de 10 trabajadoras durante el periodo de pago de 2 semanas. Entonces, vamos a llevarnos a la hoja de Excel. Quitemos esto de aquí. Voy entonces a digitar los datos. 4, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 0 y 3. Entonces, voy a copiar. Muy bien. Entonces, el tamaño de la muestra con la función contar. Estos valores, ¿cuántos son? Listo, son 10. La media, entonces, con la función promedio en el mismo rango. Y la desviación estándar, entonces, con la función best m de muestra para el mismo rango de datos. Entonces, con esta información ya nosotros, si trabajamos con intervalo de confianza del 95%, más uno menos, pues tenemos ahí lo que suman las dos colas, buscamos el t, entonces el t sería la función invertida de t de dos colas, aquí dice devuelve el inverso de dos colas de la instrucción tstudent, la probabilidad es la suma de las dos colas, los grados de libertad es n-1. Nos dio, pues, casualmente el mismo valor que tal vez un ejercicio anterior. Entonces, aquí fácilmente nosotros podemos calcular el límite de las ausencias. El límite inferior sería x barra menos t por s dividido la raíz de n. Entonces,
podemos decir que con un 95% de confianza, el ausentismo está entre 0.99 y el límite superior sería, entonces, X barra más T por S dividido raíz de N. Entonces podemos afirmar que entre estos dos valores se encuentra entre 0.99 y 2.61, con un 95% de confianza se encuentra la media del ausentismo. Entonces la respuesta es: determine la media de la desviación estándar de la muestra. Ya lo hicimos. ¿Cuál es la media de la población? Pues asumimos que es la misma de la muestra, 1.8. Construir el intervalo de confianza al 95, ya lo hicimos. Explique la razón por la que se utiliza la t-student como parte del intervalo de confianza. ¿Por qué usamos la t-student? Porque desconocemos signo. No tenemos la desviación estándar de la población, entonces estamos usando S, que es la desviación estándar de la muestra. Y aquí concluimos entonces la sesión de hoy. Vamos a dejar para la próxima semana los 4 ejercicios. Yo les subiría la otra semana el taller para que vamos trabajando hacia el parcial. Muy bien. Espero que tengan un resto de semana sano y agradable. Hasta luego.